Bienvenida, doña Menteñeta. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Estamos muy contentos de que usted pueda compartir su experiencia y que hablemos aquí. Sabemos y debo mencionar que son pocas las mujeres legisladoras, y yo quería que usted empezara presentándose y comentando un poco de su carrera. Sí, muchas gracias. La que está complacida de estar aquí ante la presencia de, de un nieto, de una persona con la que compartimos tantos años, 4 años en el Congreso y luego una amistad imperecedera. Así éramos, así fuimos. Y Luis Henry Molina eh, me permitió muchos conocimientos que trajo dentro de lo que era la verdadera democracia de la época, que trasladó desde su época en que estuvo viviendo en Venezuela, creo que era exiliado. Yo no lo había, solamente había escuchado hablar de él, pero no sabía que me iba a tocar en la vida compartir con ese ser humano tan especial, tan importante, tan decente, un hombre sin arrogancia, un hombre cristiano, un hombre que sabía valorar lo que era la familia, lo que era la amistad. Era, ya le digo, tan importante fue para mí y mis conocimientos adquiridos, lo que me hicieron madurar dentro de ese contexto de lo que era la verdadera democracia y a lo que he anhelado que en nuestro país perdure por siempre esos buenos principios democráticos, porque nos han querido mancillar lo que es el compartir, que eso es lo que es parte de la democracia, donde podamos confluir muchas ideas, no tienen que ser partidarias, sino personas de diferentes partidos, pero que coincidimos en un punto, que es lo que hace verdaderamente apetecible la democracia. En ese momento se debatían dos principios en el mundo: comunismo y democracia. Y dentro de ese contexto se crearon los partidos políticos, unos con ideas social democristianas, otro con ideas socialdemócratas, eso era lo del momento, ¿no? Y los antitrujillistas, que formaron también una, algo aparte, o sea, los que ajusticiaron a Trujillo con sus familias. Eso fue otra parte de la historia. Y hay que hacerlo notar, porque para nosotros lo significativo es que se haya trabajado en beneficio del desarrollo de nuestro país, de contribuir con la historia contemporánea de nuestra nación. Y cuando vemos hoy que se quieren violar tantas cosas, que se han violado tantas cosas, eso nos produce nostalgia por la época en que nos tocó desarrollarnos y con mucha pena de ver hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia un derrotero. Ahí estamos. Fíjate todos los acontecimientos de hoy. Fíjate a dónde hemos llegado, donde habiendo dos países compartiendo una misma isla, hoy fíjate dónde estamos. ¿Qué es lo que estamos hoy luchando? Por lo mismo que lucharon los fundadores de la República. O sea que eso es parte importante del desarrollo de nuestra nación y de nuestra gente, que quisiéramos que nuestra juventud, ay, no se vea imbuida solamente en lo que hoy ha copado nuestra sociedad, que es la droga, que son la inversión de valores, que ya nadie conoce a nadie, nadie respeta a nadie. Caramba, y nosotros que
que pudimos hacer camino al andar en esa época. En una época difícil, porque era difícil, porque era un cambio de una dictadura a dar los pasos necesarios para llegar a una democracia. ¿Cómo era el país cuando hizo esa transición de la dictadura a la democracia? Porque la gente piensa que fue de repente. No, eso es un proceso. Eso es un proceso. ¿Y qué hace? ¿Quiénes forman parte de ese proceso? Los actores, los actores de ese momento, que eran los políticos, porque comenzaron a fundarse los partidos políticos. Recuérdate que venimos de una dictadura a un proceso democrático. Construir esto no era tarea fácil, pero se logró. Se Eso, logró que hoy por hoy vemos que cada 4 años se elige un presidente. sí, aquí Y no si se no se contaban, reelige porque lo dice la Constitución, está bien. no se contaban los votos aquí. Dame un segundo que esta cámara se ¿Ok? Un segundo. no corte. Ahí. No, voy a volver. Sí que, o sea, al principio cada partido tenía una ideología. Claro, Ahora es que sí, o sea, se ha perdido eso. eso es así. No hay identidad. No hay identidad. Uno no puede decir como que esta gente quiere que pase esto y esta gente quiere que pase esto. O sea, cada quien tiene su... Porque aquí nada más bajaron. Sí, eh, por eso existieron 3 líderes que fueron parte de ese desarrollo, ¿verdad? Político. Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch. Óyeme, lideraron la nación con sus partidos por ese proceso, contribuyeron totalmente a ese proceso, donde se discutían las ideas, donde se llegaba a un consenso. Ok, yo respetaba cuáles eran las tuyas y tú respetabas las mías, pero siempre confluíamos en un punto que era la nación. El punto principal era el sostenimiento de la democracia o el sostén de la democracia dominicana. Sí, esta idea de, en vez de enfocarse en, no sé, los intereses personales, independientemente de, yo creo que la mejor manera de ayudar a la República Dominicana es esto. Y Claro, la otra persona dice, yo creo que no, que la mejor manera de ayudar a la República Dominicana es por este lado. Pero si nos podemos alinear en eso, claro, tam- discutir las ideas y llegamos a un punto importante. Siempre lo hacíamos. Y yo recuerdo una ocasión que yo no estaba de acuerdo con una ley, la ley que creaba los casinos de juego. Y yo no estaba de acuerdo y nunca estuve de acuerdo, ni nunca voy a estar de acuerdo, aún se haya aprobado esa ley. Y recuerdo que en ese tiempo quien estaba muy bien sustentado en términos de amistad eh, con varios de los actores del Congreso, que éramos los legisladores, era Fulgencio Espinal, Atoy de Camps, Rafael Valera Benítez, Ibelice Prat de Pérez. Había una joven, la Chiqui, le decían, era barrial, pero ella fue legisladora con nosotras, y Leonor Sánchez Baret. En esa ocasión, óyeme, fue una polémica porque Fulgencio decía, pero es que tú eres amiga, como yo era vehemente en mi principio, yo decía, es que no, no estoy de acuerdo, porque en este país todavía no encaja el desarrollo de los casinos. ¿Por qué? Porque el dominicano le gusta el juego. Y van a ser muchos los hogares que se van a perder. Sus familias van a sufrir porque van a ir a jugar hasta la casa.
Y cuando tú crees que tú tenías la casa con tus 4 o 5 hijos y que al otro día resulta que te la fueron a embargar porque la perdió el papá en un casino de juego, yo estaba totalmente en contra de eso. Y yo le dije a Fulgencio, es que yo no vine a este Congreso a legislar para ese amigo, porque lo conocía desde pequeña o desde adolescente, vamos a decir, que fue el, el as de los casinos de juego en este país, Edmond Elías. Y recuerdo que en una ocasión iba de viaje y me tocó compartir con él en el avión y yo fui, me le acerqué y le dije, Edmond, somos amigos, pero yo quiero que tú comprendas que no puedo ayudarte porque yo no estoy de acuerdo con esa ley. Y la ley fue aprobada, como dicen la mayoría mecánica, pero la aprobaron otros. Pero consta en acta que yo no estaba de acuerdo. Y eso no me hizo ni más ni menos. Sencillamente defendí los principios morales que me llevaban a estar en contra de esa ley. Todo el tiempo, mientras duró, eh, mientras estuve en el Congreso, yo compartía la curul. Al lado mío siempre estuvo Washington de Peña, un hombre vehemente, excelente ser humano. Y óyeme, a veces nos secreteábamos, a veces él tomaba mi parecer, pero éramos independientes, totalmente independientes. Nosotros no ofendíamos con esa independencia que mostrábamos. Inclusive hubo una vez una ley que mi partido no creo que estaba de acuerdo. Y yo sola, estuve en desacuerdo. Y el presidente Balaguer mandó hasta comisiones el día que se iba a aprobar esa ley para ver, o sea, para que trataran de manejarme. Pero no fue posible, no fue posible. Y recuerdo que José Francisco Peña Gómez, en una comparecencia ante el país, dijo, el país se viste con los laureles de la democracia, qué sé yo cuánto, porque fulana, María Antonieta Bello, qué sé yo qué, bueno, me elogió, pero no era el elogio, eran mis principios, ¿entiendes? Era el debate de las ideas. Y en las que hacíamos una oposición constructiva. Ahora nadie quiere asumir nada. Nadie quiere asumir responsabilidades en este proceso, absolutamente. Y te lo digo con toda sinceridad. En este trayecto hemos visto perder tantas cosas que ya nosotros no sabemos, como dicen, todavía tenemos aliento y esperanza de que las cosas cambien. Y pienso que el presidente actual está dando esos pasos. Lo que pasa es que él necesita ayuda y romper con ciertos esquemas que coparon la sociedad y los partidos políticos, que fueron secuestrados los partidos. Cuando vino Luis Herrera Campins, que era presidente de Venezuela, cuando vino Rafael Caldera, que fue presidente y fundador de la democracia cristiana en Venezuela, fueron los profesores y compadres de tu abuelo, de Henry Molina, no sé a cuál de ellos bautizó el doctor Caldera, pero también venía el doctor Calvani, porque entonces vino el proceso en que el Partido Reformista asumió la doctrina demócrata cristiana y ya nos metimos entre esa masa democristiana que ya era otro estilo de hacer política. ¿Usted pudiera explicar qué es en esencia la democracia cristiana? Oh, valores, principios morales, discutir ideas. Eso es la democracia cristiana dentro del contexto de la creación, de la creación. Porque hasta eso se ha querido negar ahora. Ahora se ha querido negar, óyeme, hasta que hayan hombres y mujeres, óyeme, hombres y mujeres. Y dice la Biblia, o hembra y varón, procrearé.
y ellos, la unión de ellos, harán una familia. Esos son los principios y valores de esa democracia cristiana que sembré en mi corazón hasta el día que yo parta de esta tierra. Entonces, vamos a ver, ¿cómo usted conoció al abuelo? ¿Usted no puede contar esa historia? Claro, claro. Yo conocí a Luis Henry Molina cuando salí electa diputada por la provincia de San Cristóbal y él fue, no nos conocíamos, pero él se apareció en mi casa porque vio en la lista de los legisladores que habíamos sido elegidos y fue a visitarme. Él dice, esta joven, era muy joven yo, y fue a San Cristóbal a visitarme. Allí estuvimos conversando, mira cómo él llegó, mucho gusto, yo soy Luis Henry Molina, él es también diputado, vi en esa lista que usted estaba y vine a visitarla para que conversáramos sobre lo que vamos a hacer en el Congreso. Yo pienso que usted puede hacer un papel importante como mujer y ahí comenzó nuestra amistad. ¿Cuál fue su primera impresión de él? Excelente ser humano con el que se podía tratar porque no era polémico, él no era polémico en lo absoluto, ¿eh? Eh, a veces hasta su quietud exacerbaba a uno, de verdad, porque era así, porque usted sabe, como tal, le gustaba mucho tal cosa, porque tal, la tal cosa siempre, eh, pero con muchas ideas. Óyeme, es que él vino imbuido de muchas ideas de Venezuela para ese proceso y lo logró. Entonces, recuerdo que había muchos problemas a nivel de las empresas. Relación empresas y trabajadores. Y él era sindicalista. Y Luis Henry me pidió conversar con el padre Somoza para él establecer un contacto con el padre Somoza, que era el rector del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. Entonces, para eso me usó porque yo era la legisladora, una de las legisladoras de San Cristóbal. Entonces, en ese momento, y bueno, se puso en contacto con el padre Somoza y el padre Somoza contribuyó mucho con Henry para la creación de la ley que después fue la 116 de 1980, que creó el Instituto de Formación Técnico Profesional. Pero mira con lo que viene Henry, con un legajo debajo de su brazo, del brazo, de ideas para establecer esa relación que debía existir entre la empresa y el trabajador, que no vieran a la empresa como que eran sus enemigos ni que estaban siendo explotados. Usted estaba devengando un salario, por lo tanto usted tenía que rendir, pero no había el desarrollo de los trabajadores para lidiar en una empresa que quisiera crecer. Eso motivó a que Luis Henry eh, viniera con la idea del Infotep. ¿Cómo era? A ver, entonces esa ley, que si él la logró pasar, Sí, eh, ¿cómo es el proceso? Porque son 120 diputados, ¿cómo se convence a todas esas personas? ¿Y cómo era el proceso, la metodología de trabajo? ¿Lo trabajaba en el Congreso? ¿No? ¿Dónde lo hacían? bueno, sí, se trabajaba en el Congreso. En principio, cuando eran leyes per se. En el Congreso teníamos las comisiones y trabajábamos a través de esas comisiones. No es como ahora que cada legislador tenía una oficina. Nosotros nos reuníamos hasta en un pasillo y compartíamos en una mesa redonda y compartíamos y establecíamos eso siempre en la biblioteca, pero era otra cosa, era otra cosa. Entonces, Henry, Luis Henry, como se llama tu papá, eh, era una persona que sabía motivar al otro. Entonces, él era inseparable de Caonabo Javier Castillo, otra persona que contribuyó, pero de una manera excelente
con el desarrollo de este país y con el establecimiento de la democracia en la República Dominicana. Para mí, Caonabo también fue un hermano. Es que nosotros nos tratábamos de una manera que en vez de ser que tú eres de tal partido y que yo soy de otro, no. Nosotros compartíamos, éramos hermanos. Recuerdo que otro que entró, que encajó con nosotros, siendo de la de principios diferentes, como era la socialdemocracia, porque la democracia cristiana era una cosa y la socialdemocracia era otra. Estaba a nivel de Europa y ciertas cosas, y nosotros estamos tratando de que no se pierdan los valores que nos dieron, que nos dio la divinidad. Y dentro de toda esa convulsión que había en ese momento política a nivel mundial. Y cuando otra de las cosas fue la revisión del Código de Trabajo. Óyeme, capítulo por capítulo, renglón por renglón, párrafo por párrafo, nos juntábamos en la casa de tu abuelo, en la calle Santiago, porque éramos de la comisión revisora. Luis Henry Molina era el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y yo era la secretaria de la Cámara, de esa comisión. Por lo tanto, estábamos permanentemente unidos para estudiar punto por punto dónde se iban a establecer cambios en el Código Trujillo de Trabajo. Óyeme, eso fue una tarea, una ardua tarea, eso fue largo y tendido, y por fin se parió el Código de Trabajo que comenzó a operar desde, creo que el 82. Yo sé que uno dice, parimos el código. Eso era un gran logro, ¿eh? Y esa revisión de ese código era con ardor, con vehemencia, que discutíamos lo que éramos de la comisión. ¿Y se llegó a pasar el código? Se llegó, claro que sí, se llegó a pasar. Deme un segundo. Don Enrique, Rapidito. tenemos un poco de maquillaje aquí que la vamos a retocar. Sí. Pero yo quiero hablar de eso. Yo pensaba que el código. Espérese, dame un segundo. Adelante. Sí. Y la nariz. Y yo comencé como a sudar. ¿El abanico está prendido? Sí, sí. Estamos. Perfecto. Gracias, Guillermo. Entonces, doña Teniente, disculpe, yo acabo de tener un momento. Ustedes revisaron el código de trabajo. Claro, Y el claro. código de trabajo se pasó. Sí, se pasó, se pasó. Yo Esos fueron de los logros de ese congreso. Óyeme, era un congreso de verdad. Era un congreso, un Carlos Pérez Ricard, Atuey fue presidente 2 veces. Bueno, en una de las veces que fue Atuey presidente de la Cámara, yo no estaba de acuerdo con Atuey. Yo no estaba de acuerdo con que Atuey fuera, por ejemplo, presidente de la Cámara. Y Atuey se me apareció en San Cristóbal, en mi casa. Mira, te traje este bizcochito que te mandó Cecilia. Estaba casado con Cecilia y García. Y llega con su bizcocho el día de Navidad. Dime tú. O sea, fíjate la delicadeza que había para tratar al otro. Y él fue a mi casa. Yo no sé qué es lo que yo voy a hacer, porque es que tú estás porque es que tú no quieres, tú estás en contra mía. Digo, no, yo no estoy en contra tuya, tú. No, lo que pasa es que yo estoy con Abraham Bautista Alcántara y yo quiero que Abraham Bautista Alcántara repita como presidente de la Cámara de Diputados, pero yo no tengo nada en contra tuya. Pero ¿qué pasa? Balaguer estaba de acuerdo con que fuera Atuey y mandó, pero yo no voté por Atuey. Y Atuey lo supo. ¿Y qué quiso Atuey hacer conmigo? Yo no era una rebelde, era una persona
con capacidad de discernir. Y yo no estoy de acuerdo con esto porque me quieren obligar. O me abstengo, y creo que es una irresponsabilidad, o sí o no. Estoy o no de acuerdo. Y así pasó. Y logramos esto, logramos tantas cosas. Mira, el presidente era don Antonio Guzmán Fernández, un gran servidor también para el país. Con cualquiera de las limitaciones de la época que tuviera don Antonio, era un hombre honorable, noble, de buenos principios. Era un presidente, era un presidente bueno, como yo veo que puede ser Luis Abinader, y era un empresario también, del agro, sí, Sí. sí, Mire, estas informaciones que usted me está dando son muy importantes porque realmente en la película yo pensaba que uno de los fallos del abuelo o de los fracasos era que él no había logrado pasar el código de trabajo. sí, pasó, claro que sí, pasó. Hubo consenso y por primera vez se estableció el diálogo tripartito en este país, donde tenían que discutir todo, y eso lo acuñó el gobierno en ese momento del presidente Balaguer y después don Antonio, porque a mí me tocó ser legisladora en la oposición. ¿M? Y no era un capricho, era una realidad. Si don Antonio hacía una cosa bien, no es que lo vamos a enaltecer como el gran yo soy. Él era el presidente y los presidentes también cometen errores, pero porque son humanos. Pero don Antonio era respetuoso de los demás. ¿Y cuáles eran las mejoras que logró ese código de trabajo? ¿Usted podría contextualizarnos eso, explicar cómo era antes y qué logró? Oh, sí, recuérdate que el código venía no había el desahucio o desahucio, no existía, se estableció. Oye, es que fueron muchas que ojalá yo hubiera podido hurgar sobre las notas de esa época para buscar, porque nosotros todo lo escribíamos, nos poníamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Sí, pero me imagino que, por ejemplo, las prestaciones, Las prestaciones laborales se establecieron en ese nuevo código que no existían. eh, las la- vacaciones, las vacaciones, eh, que las embarazadas, o sea, que las zonas francas tuvieran un lugar para las mujeres que dieran a luz, para que pudieran ir a, lactar. a lactar a sus criaturas. Se humanizó el trato entre empresas y trabajadores. Se establecieron los comedores en las zonas francas, en las industrias, la hora de Acababa con la ley del almuerzo. carnicero, esa ley, la de del dedo, que le ponían precio según lo que uno, si perdía un dedo en el trabajo, le Ah, sí, pagaban por el dedo, ah, si sí, perdía una mano, sí, 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 exactamente, es cierto. Sí, todo eso fue discutido por nosotros y el paladín de eso fue Luis Henry Molina, hay que decirlo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y después me tocó también trabajar con Caunabo Javier Castillo en la Comisión de Relaciones Exteriores, porque Caunabo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y yo era vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. O sea que fue una convivencia, no es lo que estamos viendo hoy, ¿eh? Porque la verdad es que cuando yo veo que pasan por YouTube esas discusiones, esos insultos que existen hoy en el Congreso Nacional, oh Dios, yo dije, bueno, Dios sabe hacer las cosas porque era, era insoportable, o sería insoportable una situación así, donde no haya respeto, donde no haya consideración, donde, donde se vaya solamente como, yo diría, en términos democristianos, como Jesús cuando entró al templo y los mercaderes estaban vendiendo de todo dentro del templo. Y él le botó todo eso y lo sacó y le dijo, no, esto es la casa
se respeta. Esta es la casa de mi padre, esta es la casa de Dios. Entonces, ¿cómo vamos, señores, a apoyar esto, vamos a decir, una charlatanería lo que existe hoy? Solamente intereses. ¿Cómo puede prevalecer la democracia en un país? Por eso estamos perdiendo, o prácticamente hemos perdido la soberanía, que yo pienso que solamente con una revolución, ¿m? Un reclamo de la población en las calles podría dar al traste con eso que nos quieren imponer, porque son organismos extraños, que ya todo el mundo sabe, pero que no es de ahora. Eso no es de ahora. Eso tiene mucho tiempo. Yo recuerdo hasta la AFL-CIO que se estableció en Nueva York, pero que eso era una falacia, eso no existía. Un día a mí se me ocurrió llamar por teléfono a la AFL-CIO, eso no existía, pero instigaban, eran lo que instigaban, propiciaban esa rebeldía de los trabajadores hasta que se logró el diálogo tripartito y hoy es una realidad. Ojalá que eso se mantenga y que ahora en las nuevas modificaciones que van a hacer, que veo que están promoviendo, eh, se establezca. Porque yo pienso que lo que quieren es establecer ahí algunas cosas ahí que quieren lograr el desahucio y no sean otras cosas que Mire, sería bueno apuntalar María Antonieta, y que buscaran consenso. usted nos habló anteriormente de cuando el abuelo llegó al Congreso. Cuando él llegó, él se declaró independiente y formaron el MAS. ¿Usted El MAS, sí, nos podría contar eso? sí. ¿Qué pasa? Que en la boleta del Partido Reformista llegaron los socialcristianos. Ya ellos estaban en negociación porque para que el Partido Reformista, con Joaquín Balaguer, adquirieran la doctrina demócrata cristiana. Pero desde que llegaron al Congreso fueron elegidos en la boleta reformista, pero se declararon independientes y formaron el MAS. Nosotros le decíamos más y menos, porque eran tres. Lo que constituían el MAS eran tres personas en el Congreso. Caunabo Javier, Luis Henry Molina y Yuyo de Alexandra. Pero hicieron su papel. Entonces, como más, como un sector opositor independiente, exponían sus ideas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y eso pasó en esa época. Mire, y ¿Qué más le podría yo en, aportar usted, de esas aparte de la vivencias? vida profesional, usted conoció a la familia del abuelo. ¿Cómo él era el abuelo con su familia? Y nos podría comentar de ahí Cincia Boutique y la abuela. Sí, tú sabes que tu abuelo me dice un día, María Antonieta, yo veo que tú te viste muy bien, que sé yo cuánto. Mi esposa tiene una boutique en la calle Santiago y yo quisiera que tú te hicieras, que fuera a la boutique. Pero como yo también iba a la casa, cuando discutíamos, estábamos en la revisión del Código de Trabajo, pues no me era nada difícil y yo me vestía de ahí. Entonces tu abuela creó como un atelier en esa época, Cintia Boutique. Recuerdo que le puse el nombre de Cintia porque era la hija, la niña. Y óyeme, la mujer se dio dura en eso, tu abuela, sí, Carmen. Entonces, eh, íbamos un grupo, nunca, yo todavía tengo en mi ropero, sí, de verdad, se la puedo hasta aportar, porque como ustedes hacen películas y cosas, para que tú veas, trajes que dicen Cintia Boutique, tienen su etiqueta y tienen su etiqueta. Esa era Carmen, una mujer emprendedora, una mujer emprendedora. Lo que pasa es que es muy sacrificado. Una familia, oye, donde el papá tenía que estar viajando, saliendo, que nos tocó. Y qué difícil es la vida de un político de los principios como nosotros éramos, eh, que teníamos interés en nuestra familia, en el desarrollo de esos niños que iban creciendo.
Entonces Carmen hacía doble papel, porque entonces era también empresaria de su boutique y la esposa de un político. Imagínate. Ella, que era muy despierta. Digo era por la situación en que ella se encuentra hoy, que yo siempre, déjame decirte, que yo he ido a visitarla y ella siempre tiene en su mente lo que es la familia. Dentro de su estado, ella un día me dice, óyeme, María Antonieta, esto no es una familia, donde ella está, esto no es una familia. Y ella tiene ahí la foto de todos sus nietos, mira ese Jerrito, ese esto, este el otro, me lo ha enseñado porque ella lo tiene ahí, sus fotos. Yo iba a llevarle pastelito, helado, y un día me dice, regálame una manta. Yo le dije, te voy a regalar esa manta. Y yo recuerdo que tenía una manta que había traído de Turquía y se la llevé a Carmen. Te traje la manta con todo y su, porque no sé por qué, pero nosotros como que nos comunicábamos. Y ella comienza con la manta y me dice, mira, esto pega con esto, este color con esto. Tú verás lo que voy a hacer, tú verás lo que te voy a hacer. Óyeme, yo me sentí tan bien. Y yo he ido con mi hijo y qué pena, una mujer joven. Lo que está pasando hoy en el mundo, esa, el Alzheimer ese acabando. Y, y me gustaría ir, pasaba un señor un día y pasaba y pasaba y pasaba y yo decía, pero el señor me escuchó hablar con tu mamá, como yo iba y le llevaba y le iba a ver, él pasaba. Y yo digo, pero yo conozco a ese señor. Cuando me doy cuenta, tú sabes, era una persona conocida, apellido Reyes, que era un as en la construcción de piscinas en el país y muy elocuente. Entonces él pasó y yo le dije, ¿cómo usted se llama, señor? Me dijo, yo, fulano. Ah, pero usted es fulano, Reyes, sí. Entonces me dijo, yo le dije, ah, pero mira, aquí yo te voy a presentar a una amiguita, porque convivían ahí en el mismo sitio, o conviven, donde Willamo, ¿no? Ujú. Y, y qué lindo. Y es ahora tú tienes que compartir con él, Carmen, los pastelitos y, y los helados. A veces ella quería que yo me la llevara para mi casa. Ella me dijo, ¿tú eres capaz de llevarme para tu casa? Porque es que esto no es un hogar. Fíjate qué honorable. Y cuando esos principios están arraigados en una persona, que ella no ha perdido la esencia de lo que es la familia con su problema. Claro. Y todo era Henrito, porque yo le di seguimiento a Carmen siempre, siempre. A donde quiera que Carmen iba, entonces ya no era la de la Cintia Boutique, ya era la amiga Carmen, mi hermana Carmen. Y caramba, seguimos adelante porque todavía hay mucho por hacer en este país. Y qué honorables son ustedes en querer resaltar los principios y valores de sus progenitores. Eso es hermoso. Y para mí es una honra compartir con ustedes esto, esas experiencias. El honor es todo de nosotros. Realmente, lo único que le voy a pedir es comparta con nosotros los vestidos. Vamos a ponerlo en la película. De verdad, sí, Vamos se lo voy a a, compartir. usted nos lo presta, Sí, Vilma lo filma. Vilma, tú lo filmas. Por supuesto. Y entonces lo ponemos en la película, porque yo creo que estaría muy bonito y yo creo que se pondría contento de eso. claro. Óyeme, yo iba a esas recepciones, hermosa. ¿De dónde? De Cintia Boutique. Y todo el mundo, entonces, todo el mundo que. Entonces iba, tú sabes, sí, porque María Antonieta está bien, es de Cintia que ella viste. Y era un atelier en ese tiempo. Ella no es que era
una costurera barata, no, no. Y qué linda, Carmen, qué linda, qué linda. Yo los felicito a ustedes por la familia que han tenido. Ella, uno de sus amores era Henrito, y Luis Emilio era el pequeño, siempre el pequeño, tan parecido a tu papá, porque es el que más yo encuentro que se parece a su papá. Así, la altura, cómo él es él, su parsimonia, su forma de compartir, su forma de expresarse. Sí. Lo tenemos esta tarde a él. Así, Lo vamos a entrevistar, sí. ajá, a Luis Emilio. Sí. Qué bueno compartir esta experiencia, qué bueno. Eh, ¿Qué más te puedo yo decir de Luis Henry? Es que nosotros, pues tengo otra. Nosotros, como yo tenía que venir de San Cristóbal, a donde discutíamos el código de trabajo o revisábamos, porque era revisando, eh, tu papá, venían muchas concejales de Venezuela, amigas de él, del Partido Demócrata Cristiano. Y tu papá, yo le llevaba de San Cristóbal, me aparecía con los pasteles en hoja famosos de Chichita Barinas, me parecía con los cangrejos. Yo los compraba porque me lo llevaban a la casa en sacos. Entonces yo ponía a arreglar todos esos cangrejos, llevaba los cangrejos ya sancochados, limpios, qué sé yo qué, y yo aprendí a hacer un bendito machaque de cangrejo. Y un día se me ocurrió, me dice, se lo brindé a tu papá. Y tu papá ahora cada vez que venían las amigas, le decía María Antonieta, tú vienes para acá hoy, ¿verdad? Porque tenemos trabajo. Nuestra comisión de trabajo la vamos a compartir con estas amigas que ya han llegado de Venezuela y esto y que lo otro. Y mira, y vamos a hacer lo bendito cangrejo, eso que tú haces. Yo le decía, es un machaque de cangrejo con coco. Esa era mi receta. Pues yo lo llegué a hacer allá donde tu abuela. Ya tú sabes que inundamos ese apartamento de cangrejo. O sea, el olor. Wow, pero que era para comerse uno las patas con las manos, sacar, o sea, con una salsa de coco. Bueno, esas son anécdotas que tenemos que resaltar en la vida, porque esas concejales entonces se iban encantadas, porque tú sabes cómo quedaba, que fue una tensión. Y esa atención humana y el trato humano en las Ujú. El negociaciones trato humano. es vital. Nosotros, lo primero que tenemos que lograr para salir de estas negociaciones hostiles es tratar al otro como un hermano y una persona a la cual está tratando de hacer lo mejor que puede en sus condiciones. ¿Verdad que sí? Yo entiendo que debe ser así, mijo, sí. Fíjate, yo te iba a resaltar algo. Eh, yo compartía con tantos personajes importantes como eran ellos, y siendo legisladora, íbamos también, ¿tú sabes dónde? A la casa de Carlos Pérez Ricard en paz descanse. Y cuando Carlos Pérez Ricard se dio el tiro, se mató, se suicidó. Nosotros estábamos legislando, estábamos en el Congreso y estábamos esperándolo. Yo le decía, ¿sabes cómo yo le decía a Carlos Pérez Ricard? El tío Carlitos. El tío Carlitos, que llegaba en su carro con una nevera, perdón, con su whisky, Buchanan, recuerdo yo que de etiqueta negra, el Buchanan, ese era como el máximo. Ya tú sabes cómo era esa convivencia entre legisladores, ¿verdad? ¿Y por qué no puede ser ahora? Porque ahora lo que hay son intereses pecuniarios, intereses de sectores que no están claros, que no contribuyen al desarrollo democrático de la nación. Y ahora que tenemos este problema con Haití, es que necesitamos la colaboración, no la mayoría mecánica, porque la mayoría está ahí, sino que en esta reforma el presidente logre un diálogo con los
sectores y las personas que van a ser perjudicadas, como son la clase media, o como es la clase media, que todo el tiempo hemos cargado con el jamón del sándwich, pero no se piensa porque los organismos que prestan a este país, el Fondo Monetario, como aquella vez nos daba en la nuca, es lo mismo. Ellos no han desaparecido, ellos están ahí. Entonces los intereses se crean y mira lo que se ha creado. Entonces la soberanía nuestra está en juego. ¿Usted siente que al final al final se modificó, teníamos los americanos imperialistas y los comunistas, y ahora evolucionamos esto a una forma diferente de opresión, en la cual es una opresión económica, donde los países en Latinoamérica están endeudados? Así es, así es. ¿Qué hacer? Bueno, solo Dios mete su mano y lo que tenemos creencias, que no que somos religiosos, sino que tenemos principios Pues, mira, yo quiero morales. agradecerle, eso realmente nos llena todo lo que es ese pedazo de la vida del legislador. Yo quedo muy impresionado por esto De legisladores y de amigos, de amigo. de legisladores y amigos, porque eso fuimos. Yo tengo muy buenos amigos eh, hoy, en lo que en un tiempo fue la antítesis de nosotros. Y le voy a decir, lo último que le voy a decir, un aporte del doctor Calvani. El doctor Calvani venía a Santo Domingo, venía con su familia a dar clases de democracia cristiana. Y yo recuerdo que en una ocasión, en uno de esos encuentros, yo le pregunté al doctor Calvani, dígame doctor, ¿cómo podría yo? O sea, yo siempre me he puesto mi collarito de perla, eso es una característica mía. Y él me dijo lo siguiente, y esto va a encajar con que no debe haber engaño. Y me dice, ¿cómo usted se viste? Así como usted viste, esa es su característica, eso es lo que le identifica. Usted no puede quitarse el collar de perla porque usted va para un barrio. Usted tiene que llegar al barrio con su collar de perla y compartir con la gente de ese barrio como usted es. No a disfrazarse para irle a engañar a esa gente de que usted es igual. Eso no es verdad. Entonces, contra. Tú sabes lo que eso te hace profundizar en tu interior. Óyeme, yo nunca me disfracé para ir a un barrio. Nunca he ido, mi característica en todo mi desarrollo político, que no ha sido corto porque me ha tocado lidiar también en un partido político con su esencia, con muchas cosas, y fui una persona que me hice querer y respetar por el presidente Balaguer, porque yo políticamente le rendía mucho. Y yo recuerdo que fuimos a una reunión de la OIT, Organización Interamericana de Desarrollo, sí, de trabajo. Y se creó el organismo Sinterfor. Era un foro que se hacía todos los años para compartir agendas sobre lo que se estaba haciendo en todos los lugares. Fíjate hasta dónde llegó la ley de tu papá, del Infotep. En cada país latinoamericano había un Infotep, por ejemplo, lo había en Brasil, con nombres diferentes, con siglas diferentes, pero la esencia era la misma. En Brasil, lo había en Costa Rica, lo había en Venezuela, lo había, yo recuerdo que fuimos a la isla Margarita, lo había en Honduras, en El Salvador, en todos esos países. Existe el Infotep, Curazao, y después que yo terminé por ese lado, llegué a ser viceministro de Trabajo. Por lo tanto, eso me permitió desarrollarme más. Y
participé por 3 años como presidiendo en representación del ministro en el Infotep. Tuve 3 años y medio presidiendo el consejo directivo del Infotep. Y fuimos a la Isla Margarita. En la Isla Margarita se presentó una situación, y quiero hacer notar esto, porque esto del asunto de los haitianos no viene desde ahora. Había un señor apellido Zamudio de la OIT que nos acusó en ese foro que la República Dominicana era un país donde existía la esclavitud. En pleno siglo XX, desarrollo ya casi llegando al XXI. ¿Cómo es posible que exista la esclavitud en el país? Óyeme, yo que voy presidiendo la comisión, y era una comisión tripartita, estaba un representante de los empresarios, estaba don Salvador Estrella Sadalá, que era asesor de la Junta de Directores, estaba el doctor Cortorreal, que era el director, y fuimos a esas discusiones y yo me paré y le di respuesta a ese señor Zamudio. Y yo le dije al señor Zamudio que eso consta en esa asamblea, en blanco y negro, porque después me pidieron que yo me retractara y yo no lo hice. No, porque era una falta de respeto hacia un país soberano. ¿M? Y me decían los otros compañeros de los otros países, y ellos me decían, ministra, dele duro, dele duro. Y cuando yo me paré, yo le dije que me daba pena que hubieran personas que usaran esos foros internacionales para hablar mentiras, falacias, como había sido eso de que la República Dominicana se practicaba la esclavitud. Porque en este país, más que esclavizar a los haitianos, lo que hemos sido solidarios, porque le hemos dado trabajo, porque todo eso viene de acuerdos que hay que respetar, acuerdos internacionales, que lo hizo desde Trujillo, sí. Aquí venían los braceros, se contrataban, se le pagaba al gobierno, por esa gente se llevaban de nuevo cuando pasaba la zafra por el asunto de la industria azucarera, que después se ha ido desplazando la industria azucarera por las zonas francas que vinieron luego y el desarrollo de eso. Yo quiero resaltar esto porque también en esa ocasión yo le dije que cómo se le llamaba a los que cruzaban la frontera. Yo le decía a sus propias fronteras, señor Zamudio, los que se van de México a Estados Unidos buscando una mejor vida. Ustedes no controlan eso, no pueden controlar eso. Por eso tienen todo lo que es Texas y todo eso, ¿verdad? Con la inmigración haitiana, mexicana. Pero también en Miami yo vi entre alambradas a una colonia haitiana en Estados Unidos. Pero también en Curazao había un reproche por la forma, el comportamiento de los haitianos. En Curazao iban a la zona franca de Curazao abastecerse de ropa para vender en su país, o sea, buscando fuentes de trabajo, y hacían de todo. Y los curazoleños no aceptaban eso. Entonces, ¿de qué nos acusan a nosotros de xenofobia? ¿Quién dijo eso? Si aquí lo que se ha practicado es la caridad, pero no podemos seguir practicando la caridad de esa manera. Necesitamos contribuir que se desarrollen allá. Porque esos países que hoy forzan esto, esa jugada sucia, turbia, de engaños, porque ellos no hacen desarrollar ese país? No. ¿Cómo nos vamos a hacer de los beneficios que pueden tener ellos, que son esas minas de oro que no se han explotado y que ya tienen compromiso con Estados Unidos? O sea que tenemos que estar claros en esta situación y que el presidente sepa que esto no es un juego, que esto es una cuestión
que hay que tomar partidos definitivos, si no vamos a tener un caos de país. Se nos va a ir la gente. Los dominicanos que hemos querido permanecer aquí, ustedes, la juventud, un país tan hermoso, después de tantos años como se ha logrado, ¿por qué no hacer? Eso lo vi yo en Portugal, esa transición democrática. ¿Tú sabes lo que es? Que se reunieron todos los expresidentes en un foro internacional. Y en ese foro internacional, cada quien habló de lo que hizo en los gobiernos que tuvieron. Y ahí no hubo ninguna discusión, ahí no hubo quien disociara, ahí no hubo absolutamente más que respetar lo que este hizo, lo que aquel hizo, lo que el otro llegó a hacer, pero en síntesis, era una masa, ¿ah?, de unión de voluntades que han contribuido con el desarrollo de esa nación para ser un país que no es tercermundista. Entonces nosotros, que yo nunca he querido aceptar el calificativo de país subdesarrollado, nunca lo he querido aceptar. Yo he dicho siempre que vamos, que somos un país en vía de desarrollo, porque estamos luchando por eso, pero no quieren poner nos tienen metido en una camisa de fuerza que tenemos que aprender a romper, a explotar esa camisa de fuerza y ese terreno movedizo que nos quieren meter. También vamos a aprender como Daniel en la fosa de los leones. Vamos a aprender, vamos a buscar los calificativos que corresponden en la realidad política de hoy. Vamos a desarrollar nuestro país como nos corresponde. Y los que hemos luchado, los que hemos venido atrás, señores, desde Juan Pablo Duarte, nosotros somos un granito de arena nada más, nosotros somos un detalle en este devenir histórico. Pues vamos a unir voluntades, eso es lo que nos corresponde. Y eh, esos cambios que hay que hacer, yo diría que la Constitución de la República, ay, no debería estarse a cada rato cambiando, porque eso desvirtúa la esencia del legislador que dio al traste con la Constitución dominicana en San Cristóbal, que precisamente se fueron a San Cristóbal para discutir sus ideas democráticas y se reunieron en San Cristóbal porque era en la periferia de la capital y así no iban a tener la interferencia de intereses en la creación, en la elaboración de esa constitución. ¿Y cómo la vamos a desperdiciar? ¿Cómo vamos a mutilar la esencia misma de la constitución dominicana? Pienso que tenemos sobre el tapete una serie de cosas que quisiéramos ser parte de la contribución de manera desinteresada, la continuidad de lo que se quiere lograr para nuestra nación. No necesariamente tenemos que ser legisladores, motivar a nuestros legisladores, como yo le dije al senador que tenemos en San Cristóbal, te elegimos joven, porque todo el mundo dice es muy joven, pero te elegimos joven porque no te queremos en el Congreso por 4 años. Queremos que se instituya un senador que se preocupe por su pueblo, que es a lo que tienen que ir ahí, legislar leyes, introducir leyes que beneficien al desarrollo nacional. Ese es el deber de un legislador. Y claro, no olvidarse de esa masa que vota por ellos y que son utilizados como borregos porque ahora todo se ha corrompido, porque el dinero, el mal de todos los males, como dice la Biblia, es el dinero. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar eso. Vamos a contribuir. Así como contribuimos con ese poquito, ya tu abuelo no está, no está Caunabo, no está Yuyo, no están esa gente, pero todavía quedamos lo que entramos en esa ocasión, jovencitos. Y eso yo quiero que se pase ahora, que los mejores
las mejores personas, porque no es que todos son, Que vengan los nuevos Henry Molina. que vengan los nuevos Henry Molina. Fíjate que la CAS, todavía está Gabriel del Río, era de los, y el Pidio de los Santos, lo recuerdo, eran de los de la CAS en esa época. Y el INFAS existía creo que era en el kilómetro 12, camino a San Cristóbal. Tu abuelo no salía de ahí. Bueno, queremos más Henry Molina en este país, en esa masa laboral. Queremos más legisladores conscientes con lo que es la democracia y lo que es la nación dominicana. Queremos presidentes que definitivamente la corrupción la echen por la borda, porque se ha logrado, este presidente ha logrado, todavía falta mucho por hacer, pero se han dado los pasos y si no se inician, eh, y nos desprendemos de los intereses personales, el que piensa, vamos a colaborar.